Bueno, eh, ahora viene la parte de trigonometría y lo importante que hay que entender al principio es qué es un ángulo completo y cómo se define. Entonces, aquí tenemos distintos tipos de ángulos. Tenemos A, B, C, D, F. Y bueno, acá nos dice hacia dónde se está midiendo el ángulo. Por ejemplo, aquí desde acá hasta donde termina la flecha, de aquí hasta acá, de aquí hasta allá. Se está midiendo el ángulo. Y el ángulo completo es cuando partimos y llegamos, digamos, al mismo punto. Eh, Damos la vuelta como entera. Si se fijan, es cuando el segundo palito llega de nuevo donde el primer palito. Y eso es lo que se define como ángulo completo. ¿Ya? Se define el D como ángulo completo. Eso nomás. El E se mide como... se le llama ángulo recto y sabemos que será el ángulo completo dividido en 4. Y se usa ese símbolo del cuadradito para representarlo. Y el F es el ángulo de la mitad y el ángulo completo dividido en 2. Y solo eso. Ahora, el ángulo completo es el ángulo completo, pero hay que medirlo de alguna manera. Entonces ahí, hace mucho tiempo, alguien dijo, oye, hagamos algo. Dividamos el ángulo completo en 360 pedazos y a eso lo llamamos un grado. Entonces esa definición es lo que me dice a mí cuánto vale un grado. Eso que anoté ahí, dos puntitos igual, significa se define. Entonces tenemos que un grado es igual el ángulo completo dividido 360. Si pasamos el 360 por otro lado, me queda que el ángulo completo, cuando lo medimos en grados, son 360 grados. Cuando uno hace una definición así, uno establece la unidad de medida. Entonces, en un círculo cualquiera, entonces me van a caer 360 de esos ángulos de un grado. Entonces, si se dan cuenta, un grado es un pedacito muy pequeñito del ángulo completo, porque me caen 360 de esos dentro del círculo. Entonces, hay otras maneras de medir. Yo podría haber dicho, por ejemplo, no sé, el ángulo completo dividido en 5 va a ser un grado pato, que soy yo. Yo podría haber dicho eso, pero la idea es que tenga una ventaja que medamos con cierta unidad de medida. Entonces, una persona descubre que hay una unidad de medida que es súper útil y son los radianes. Entonces, ¿cómo se definen los radianes? El ángulo completo lo vamos a dividir en 2 por pi, que eso es más o menos 6,28. O sea, más o menos el ángulo completo lo vamos a dividir en 6, más o menos. Y eso lo vamos a llamar un radián, donde el radián es el ángulo completo dividido en 2 por pi, o sea, más o menos 6. Ahí nos damos cuenta que el ángulo completo, si pasamos el 2pi por el otro lado, me queda 2pi por un radián, eso es 2pi radián, y eso es más o menos 6,28 radianes. Entonces, el ángulo completo me cae en 6 de esos radianes. Entonces, ¿qué es un radián? Bueno, es más o menos ese angulito que está acá. Ese angulito de ahí es un radián. Me caen más o menos 6 de esos dentro de la circunferencia, si se fijan. Un poquito más. Entonces, ahí están mis... esa línea me quedó mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me debería sobrar un pedacito chiquitito. Entonces me caen más o menos 6,28 radianes. Y eso es un radian. Es mucho más grande que un grado. Si se fijan, un grado es un trocito muy pequeñito. Un radian ya es casi la sexta parte de una circunferencia. Ahora, las ventajas de los radianes las vamos a ver en el próximo video. Por ahora, tratemos de ver cómo pasamos de grado a radianes y esas cosas, porque también es útil saberlo. Porque de hecho en física vamos a trabajar solo con radianes, no con grados. Y en matemática también en general se trabaja con radianes por las ventajas que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, para pasar de ángulo a radianes o viceversa, uno hace esto: ángulo completo igual a ángulo completo. Eso es obvio, ¿cierto? Todas las cosas son iguales a sí mismas. Pero fíjense que si yo anoto el ángulo completo en radianes, tengo al lado izquierdo 2pi radianes, que eso es un ángulo completo.
y al lado derecho lo voy a anotar en grados, entonces me queda 360 grados. Y aquí tengo el corazón de mi equivalencia, que 2pi rad es igual a 360 grados. Entonces, ¿cuánto vale un radian? Entonces, ¿yo qué hago? A este lado puedo dividir por 2pi y a este lado también, y así me queda un radian a la izquierda, ¿se fijan? O pasar el 2pi para el otro lado. Un radian es igual a 360 grados dividido 2pi, y eso si hago más o menos el cálculo da más o menos 57. Esto es porque me acuerdo, así que corrobórenlo igual. Otro ejemplito. ¿Cuánto valen 30 grados en radianes? Entonces, tengo mi igualdad, ¿cierto? Y que la conseguí diciendo solamente que ángulo completo igual a ángulo completo. Y ahora quiero formar un 30 grados a este lado. ¿Cómo lo puedo hacer? Divido esto por 12. Porque 360 dividido por 12 es 30. Entonces divido por 12 a cada lado, a este y a este. Y me queda que 360 dividido 12, que es igual a 30 grados, es igual a 2pi radian dividido 12. El 2 con el 12 se simplifican y me quedan pi radianes. ¿Se fijan? 30 grados es igual a pi sextos radianes. Pi sextos es más o menos un medio de radian. ¿Ya? Porque pi es 3 más o menos, dividido 6, un medio de radian. O sea, la mitad de un radian es más o menos 30 grados. Que tiene sentido porque un radian eran 57 grados, entonces la mitad es como 30. Ahora, ¿cuánto vale 108 grados en radianes? Este es un poco más difícil, pero es lo mismo al final. Tenemos a la izquierda 2pi radianes, a la derecha 360 grados. ¿Y por qué multiplico acá al lado? Por 108 dividido 360, porque si yo quiero que este 360 se me vaya con el 360 de abajo, y a la derecha solo me quede el 108. Y al otro lado también tengo que multiplicar por lo mismo, entonces me queda 2pi por 108 dividido 360 radian es igual 108 dividido 360 por 360. ¿Se fijan? El 360 lo multiplico por 108 dividido 360. Este 360 se me va con este 360 y me quedan los 108 grados, que son igual a eso de ahí. 2pi por 108 dividido 360 radian. Pero eso ya es calcularlo nomás. Es solo ahí multiplicar y eso, y ahí tienen los 108 grados. Entonces, estas son las técnicas más o menos para pasar de radianes a grados. Veanlas bien, traten de cachar cuál es como la lógica detrás. En este caso yo creo que se puede entender la lógica detrás. Porque uno tiene que multiplicar por algo que haga que te dé lo que tú necesitáis y se elimine lo que tenía cierto lado. Entonces, voy a subir unos ejercicios después, pero lo importante es que hayan entendido la idea. El próximo video va a ser de las ventajas de radianes.